¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con don Gilbert Ugalde Ballestero. Todo un personaje aquí en San Carlos, un hombre que ha vivido la historia, la ha disfrutado, ha sido solidario, la ha impulsado y la ha integrado. Hablemos de los medios de comunicación en los que él ha estado y muchas cosas que realmente podemos aprender. Y bueno, hay tanto que hablar que mejor vamos a entrarle de una vez, ¿verdad? Así que bienvenido, don Gilbert. Muchas gracias de nuevo y aquí con todo gusto saludando a todos los televidentes, a usted un abrazo a la distancia y lo mismo a todo el personal que trabaja en esta televisora, pues un abrazo muy cariñoso, porque yo me siento muy parte de esta televisora. Yo fui uno de los que dentro de un grupo hicimos lo posible con algún aporte económico para que esta televisora saliera y también se me concedió en algún momento, cuando estaba don Giovanni Copper, la oportunidad de hacer la primera narración de, de fútbol que se transmitió aquí cuando se empezaba, que estaban allá en las oficinas de Copelesca, allá en Santa Fe. Y entonces tuve también ese logro de grabar para que saliera algún partido de fútbol. Bueno, a mi manera, en aquella época, pero ahí tiene que estar grabado Oiga, eso. oiga, pero qué bien eso que usted dice. Me parece excelente porque de repente es cierto, cuando la gente ve Canal 14 y Copelesca y piensan que todo esto ha sido así, como cuando uno ve ahora un celular o cuando ve un avión ¿Sí? pasar o de todo. No, pero las cosas costaron muchísimo. Yo tengo por ahí un programa con Giovanni Copper y Pel Rodríguez, Juan, bueno, Carlos. Carlos, Ajá, sí. porque ellos, esa es una idea, qué bonito para mencionarlo, que ellos tuvieron esa idea de montar una televisora aquí, porque ellos sabían, aquí entraba, creo que el Canal 2, ¿verdad? ¿En qué canales entraban? Bueno, en esa época tenía, no, nada más el Canal 7 que tenía su repetidora, bueno, no sé, aquí por Guanacaste, aquí por ese cerro donde siempre ha estado, entraba ahí, después ya vino el Canal 6 o el Canal 12 a poner, pero había mucha influencia de la televisión nicaragüense, Mm. que entraba perfectamente, sobre todo en las partes altas, un Canal 2 de Nicaragua. Entonces fue cuando un grupo pensaron que estaba Armando Vargas y eso fue en el gobierno de don Luis Alberto Monge, que estaba la guerrilla no mejor en Nicaragua, y entonces para combatir esa influencia que había, entonces un grupo de aquí, recuerdo entre ellos a don Carlos Chávez y bueno, otro grupo así, en montar una televisora aquí local. Entonces fue cuando se habló con él y ahí se sacaron las concesiones del 14 y no sé si todavía tendrán el 16 o el Sí, 17, sí, no sí, lo sé tenemos. cuál era el otro, que estaba esa concesión. De ahí fue donde nació. Entonces se reunió un grupo de gente que pudiéramos dar un aporte, porque algo tenía que ver el Club de Leones también ahí, Ujú. que diéramos algún aporte y de ahí fue donde se empezaron a comprar los primeros equipos que había que ver, ¿verdad? Digo, guarde, ver lo que tenemos en Ah, este sí. momento donde No, y estamos que en aquí, ese no se entonces, asusta uno todo. en Sí. ese principio no pertenecía a Copelesca, sino que era que Mm, como ustedes no pudieron, tuvo que asumirlo sí, Copelesca. Copelesca prestó sus instalaciones y asumió, y yo creo que hasta asumió el pago de una o dos personas que eran los que estaban ahí Claro, qué en ese belleza. Bueno, momento. ahí todo empieza Bueno, y chiquitico y así se hace está, grande. ¿sí? Lo mismo empezó, digamos, con COSIC. Cuando fundamos COSIC, que hubo los primeros asociados que aquí, de quién iba a pensar que ahora hay tantos empleados que tiene COSIC, le da el sustento a muchísimas personas, como pasa aquí, que aquí ya hay muchos empleados que están trabajando, que pueden vivir de esto con Copelesca, cuando nació Copelesca también, que creció y que está por todo el cantón y que es, sí, por toda esta región, que es una belleza de donde uno vaya a encontrar luz eléctrica y también internet. La Cámara Junior, que existió también en aquel entonces, y es Ujú, donde se reunieron muchísimas personas, donde estaba su tío Chico, sí, donde estaba don Emilio Vargas, que al final fue el primer presidente, sí, ¿verdad?, de Cosique, y ahí don Chico contaba cómo se reunían poco a poco, porque ellos decían, existía el Club de Leones, que era la gente que tenía más platica, ¿verdad?, que tenían su mundo. Bueno, cuando alguien iba a pedir un préstamo al banco, era casi imposible.
Entonces empezó a reunir gente que tenía oficios o cosas más sencillas y decían, "Ey, tengamos una platita ahí para cuando alguien tenga una necesidad prestar y tengamos, y esa platita fue que era, porque es que eso no es una cooperativa, ¿verdad? O sea, ¿qué es? ¿Qué significa? Eh, Bueno, que Ciudad Quesada, no, de ya Ciudad se me Quesada, sí, olvidó. pero no es Cosique, cooperativa. cooperativa, sí, Es una, cooperativa. ajá, Es que está la electrificación y que la Cosique, que es RL, ujú. y de Ciudad Quesada, Ok, entonces, porque era solo aquí. pues sí, exacto. Entonces, la cooperativa de Ciudad Quesada, y se reunieron todos ustedes, y dice que entonces en esa reunión se habló, una reunión grande, de que cada cual pusiera un aporte, pero Ujú. que nadie tenía para el aporte, como somos los ticos, ¿verdad? Como muy precavidos, y que Sí, dijo su tío Chico, bueno, ya yo tengo 12.000 colones. no, Y no, 12 colores. 12 colones, sí es cierto. Ay, yo tengo Sí, 12 colones, pero no los tengo aquí, tengo que irlos a traer a la casa. sí, Entonces trajo los 12 colones y lo puso. Y por eso él es el primer socio de Cosiqui. sí, exactamente. Y ya, y seguro de todos los que íbamos ahí en ese momento, íbamos como la tabla del dulce, ¿verdad? Como Gustán de la Verónica, limpiecititos. No, no, y además la gente también precavidos. Bueno, Sí, bueno, ahí nacieron, se fundó la la cooperativa. cooper- Ahora que nombra, antes que nombró a la familia Miller, don Ralph fue uno ajá, también que fue presidente ese, de, de la cooperativa. Y don Bruno Quesada, que recuerde yo, en fin, nació del seno de la Cámara Junior. Ahí fue, claro, qué donde se interesante fundó. porque ustedes como Cámara Junior y todos esos jóvenes y toda esa gente con todo ese ímpetu empezaron a hacer un montón de cosas por San Carlos, que aquel era chiquitico y se volvieron grandísimos. Cosique un monstruo. Sí, Inclusive el parque ese Juan Castro Blanco, que también, que es que don Cosme Mejía fue de los primeros que viendo todo, que estaba tan talado los árboles y de todo, empezaba a sí, decir, pero deberíamos de hacer algo y entonces empieza todo ese movimiento y termina siendo el parque Juan Castro Blanco. O sea, ustedes iniciaron en una forma incipiente lo que después se volvieron cosas grandísimas, obras muy claro. grandes. Sí, 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 sí. Definitivamente uno nunca pensó, yo a veces le digo a algún empleado que sí, que hombre, jamás pensé yo que esto, este monstruo, llamémoslo así, que está en este momento, ya tiene tentáculos en San José, que Tilarán, bueno, Un que en montón de varias lados, partes, sí. ¿verdad? Ese, como decir, un pulpo grandísimo que fue tendiendo sus tentáculos, eh, llegar a ser lo que es, que fue el primero en traer un cajero automático aquí, ya en hacer ese edificio. Ahí que, por cierto, un día de esto salió en Facebook una foto de la Hawk, que Ajá, estaba ahí, y me preguntaron, y digo, bueno, parte era donde estaba la parte de Cosic, y que es donde está la Kentucky por ahí, que es donde está ahora digamos, eso es ese lugar, ahí era donde estaba la Hawk, que más de una vez hicimos radioteatros ahí con Esteban Benavides y con otros, gente que llegaba de San José a hacer presentaciones. Y la Hawk era bellísimo. Y era un teatro completo, porque tenía su escenario, su localidad subterránea, donde estaban todos para vestirse la gente y ah, todo. no sabía yo Ah, sí, eso eso. tenía, estaba el escenario, y debajo del escenario había un espacio grandísimo que era para vestirse y para todo, para prepararse, para subir a hacer la actuación arriba. Qué interesante, Eso don tenía Gilbert, la Hawk. porque yo cuando hablan de la HOC y que ahí habían personas y hacían veladas, Ujú. entonces yo me imaginaba como cosas muy sencillas del pueblo, pero estamos hablando de un teatro, Ah, sí, entonces. sí, 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 se presentaban obras de teatro. Cuando se hacían las veladas, don Mario del Valle había puesto ahí la cabina de la emisora, que ya había cableado, y ya lo tiraba por cable allá, no por teléfono, sino por cable, porque no existía todavía una buena central telefónica para hacer eso. Y entonces, cuando era que llegaban, bueno, radioteatro, digamos, que llegaban cantantes, que llegaban humoristas y eso, entonces se hacía de una vez a la radio. Pero dígame una cosa, ¿cómo el cableado? Desde Radio de San Carlos hasta la HOC, como a 200 metros o 300, No, 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 hay más, hay como 400. no, hay de haber como 600 Bueno, metros. digamos 600, que pasaban cables.
Sí, él tenía un cable, sacó un cable de ahí que lo tenía que traer hasta la calle central y subirlo, porque la calle esa que baja uno, Ajá. ahí en aquel lugar que hay tanto choque, esa calle no existía. Entonces él tenía que llevarlo por aquí. Tenía que sacarlo de la JOC al parque, estamos frente al parque, y de ahí iba el cable para arriba. ¿Y el cable sobre qué iba? Ah, no, estaba pegado a los mismos postes El- de don Juan Mercedes en esa qué época. interesante. Viera Sí. que eso no lo sabía. Ah, sí, claro. O sea, todo el cableado salía de ahí, esos 600 metros, iba por los postes hasta llegar a la radio. Y Ah, desde la radio hacían la transmisión. sí, la Radio San radio estaba Carlos. aquí, sí. Ya ahí cuando salía de la radio, ya iba directamente al transmisor, allá directamente al transmisor, que como lo tenía don Es Mario. esa belleza. Sí, ya él tenía una línea directa. Uy, o sea, Ahora es internet eso. ay, qué belleza. Es Imagínese increíble. usted. Es que a mí también me habían contado que don Esteban Benavides o algo así, que transmitían las misas desde la catedral. Sí, es que se hacía lo mismo. Se tenía una conexión que iba de la catedral a esa parte y de ahí se transmitía la misa a iba a Radio San Carlos y el Rosario también a las 6 de la tarde. Se transmitía las dos cosas. Y que a veces también yo sé que si había algún problema ponían como un palo o algo así y de ahí sostenían la señal. Sí, había que hacerlo, había que jugársela, porque ni siquiera había un transmisor de frecuencia modulada o de alta frecuencia, como lo existieron después, que yo creo que, bueno, sí, como transmiten ustedes con la unidad móvil, que ahora, bueno, viene por cable aquí, pero por una señal de, de, mm, de cable, ¿cómo se llama ahora? El cable este que hay ya que es Pues distinto. por el wifi ese, Bueno, bueno, por el también puede ser internet, así. digamos. Sí, Sí, por, sí, por sí. internet. Sí, bueno, la cuestión es que ahora es más fácil hacer una conexión. Sí, sí. Ahora con Sí, toda la facilidad uno sí, dice, usted dice, bueno, es más, de que antes uno solo veía televisión, de los diferentes canales, y ahí ahora usted ve todo el montón de Facebook Live, de esos que salen y sí. saca un programa y el otro. O sea, el asunto cada vez se ha hecho, yo no sé si se simplifica o al contrario, se Sí, yo no sé, complica. yo digo que se simplifica, se hace más Claro. rápido. Bueno, no sé. Oiga, cuando pusieron esos cables, ¿cómo reaccionaba la gente? Bueno, la gente no sabía. Estaba en el mercado, en el parque. Estaban los parlantes y oía la misa, pero el que tenía un radio, ya, pero aquí lo estoy oyendo en la radio también. Entonces no sabían cómo iba la señal de ahí al transmisor allá. Es decir, era Mágico. lindísimo, era mágico aquello, era algo súper especial. Mire, anécdotas. Nosotros hacíamos a Liberia, porque jugaba San Carlos allá, entonces íbamos a transmitir el partido. Llevábamos un transmisor de 2 metros bueno, 40 metros, ¿verdad? Ya hacíamos las pruebas y muy bien. Lo mismo hacíamos de Limón, así transmitíamos un partido. Y a veces costaba, a veces se iba la señal y no tenía uno el retorno porque la emisora no llegaba allá. Entonces uno estaba transmitiendo al ruido de los cocos, a ver si sí o a veces no. Y se podía hablar un rato, tal vez se iba la señal, pero luego se recuperaba y por ahí mismo le decían a uno, no está bien, por la misma comunicación de la radio. Pero había que llevar un equipo. Qué interesante. Y luego cuando ya salieron, que uno podía tirar a satélite, pues como lo han hecho, que ahora no, ahora en cualquier parte del mundo que van, ni llevan, llevarán uno para hacer una conexión ahí con internet y ya está. Pero la fibra óptica es una que ha venido a hacer una revolución grandísima en la Sí. comunicación. Y podríamos, digamos, sacando esa conclusión, la gente que trabajaba como los locutores, como ustedes, que eran voces increíbles, voces que las iban educando y de todo, y eran voces no adulteradas. Y Ujú. en la actualidad, con todos los métodos y de todo, cualquier voz suena muy bien y no son las voces No, reales. no, ahora sí ha venido mejorando mucho. Yo digo que si don Carlos estuviera vivo, inclusive don Mario del Valle, si estuviera vivo y oyera a un locutor decir cuando está con un grupo de compañeros que están haciendo un programa en vivo que se interrumpe tantísimo que a veces no se oye bien y que mira maje que aquí, que maje para allá, maje, no, ya se hubieran muerto otra vez ellos.
hubieran caído muertos nuevamente porque definitivamente así, Oiga, uno no ha así caído es. muerto, pero yo muchas veces estoy Ah, a punto cuando oigo unas cosas que digo, pero unas ¿cómo es cosas esto? que, La chabacanería, la sí, vulgaridad. la Bueno, vulgaridad se ha adueñado de mucho de eso. sí, sí, definitivamente. Se perdió esa seriedad que se tenía, Claro, que un sí, respeto al oyente, sí, exacto. Se sí, respetaba al oyente al oyente o y al claro, televidente, pero hay claro, que tenerle un respeto. claro, claro. Y esas transmisiones con ese cableado y todo lo vivo por haber, usted participaba en ella también, digamos, cuando eran las obras aquí en la JOC. Sí, claro que sí, 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 pues nosotros, ya Esteban o yo éramos animadores. Los 2 estábamos juntos, uno animaba una cosa. Había un señor, Huesito Córdoba, no sé si usted si lo Ah, conoció. sí, sí, Huesito sí. venía con sus charlas, él las escribía, tenía todo escrito. Entonces, ya fuera Esteban o fuera yo, íbamos siguiéndolo a él, es decir, dándole, siguiéndole la pauta. Y entonces todo eso se hacía así. Huesito Córdoba después trabajó en la televisión. Sí, Huesito tuvo Porque yo sus trabajé un tiempo en programas. Telenoticias en Canal 7, digamos que para el año que como 75 o algo así, y él era el que iba cantando, Sí, y ujú, Clacar, ujú. el que ese famoso Palacios iba haciendo el dibujo, entonces iba saliendo la figura, mientras Huesito cantaba, lo que Huesito iba cantando. Exactamente. La famosa, creo que Cantaleta o algo así le Sí, llamaban a ese sí, 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 programa. sí. Y él escribía guiones y era un buen escritor. Y lo que era en mecanografía, viera que bárbaro, era una velocidad para escribir aquellas máquinas de ahora, quién sabe con una computadora cómo sería, Imagínese. con el teclado. Pero era excelente, excelente para escribir y con aquella facilidad que tenía para mantener un guión que era él y el del otro. Entonces tenían que ser 2 guiones para el que le estaba contestando, el que le seguía el chiste y todo. Y también eran cómicos verdaderos. Yo ahora digo que no hay cómicos. Ya en el país no tenemos ningún cómico. Lo que tenemos son unos imitadores ahí que te imitan a uno y que te imitan a otro, pero no son el verdadero cómico, como ir a Carmen Granados, como ir a, bueno, el mismo Lencho, eh, bueno, Olegario Mena y toda esa Ujú, gente que ujú, existieron ujú. en ese tiempo, que sí eran verdaderos cómicos, que ellos sacaban sus propios chistes, que ahora inclusive los están contando ahora como 60 años después. Estos otros que no, para mí no son cómicos. Sí, sí. Sí, Ya, todo ha ya, cambiado todo mucho, ha cambiado mucho, definitivamente. Hay sí. muchos personajes de los que tenemos que hablar. Nos vamos para ir por un momento y yo quiero que regresemos hablando de don Esteban Benavides. Amigos y amigas, estamos aquí con don Gilbert Ugalde Ballestero hablando acerca de ese San Carlos hermoso de no hace tantos años, pero tan diferente. Y volviendo a algo que sí, definitivamente siempre nos ha conmocionado y todos conocemos los cambios que ha habido en los medios de comunicación, de la radio, a la televisión, ahora a las redes sociales, etcétera, etcétera. Y hablábamos que a mí me llamó un montón la atención cómo don Mario del Valle, que era el fundador, el dueño de Radio San Carlos, ¿verdad? Ujú. Él había colocado un cableado que iba desde Radio San Carlos, que está allá arriba, bueno, ya ustedes más o menos todo el mundo sabe, ¿verdad? Como por el registro público, por aquel lado de Sí, allá, al ok, registro como civil. 600 metros, hasta la JOC, que la JOC era un lugar que es donde está ahora Kentucky, donde se hacían veladas y se hacía todo tipo de fiestas, pero y también se transmitía la misa y se transmitía el rosario desde la catedral, o sea, con ese cableado. Entonces yo me imagino cómo era el asunto en aquella época. Un día de estos estoy hablando con Olguita Benavides y estábamos hablando de usted también. Olguita Benavides, le Sí, pido un gran aprecio a usted. me estaban ardiendo las orejas, sí, por cierto. Hija de don Esteban. Don Esteban Benavides es otro personaje, quiero que hablemos de algunos personajes. Era otro de esos personajes totalmente entregado, pero también enamorado de su trabajo. Hay gente que se enamora tanto del trabajo que se le olvida todo lo demás, ¿verdad? Él vivía para eso y Sí. todas las actividades y todas las cosas, y usted también trabajaba con él. Sí, yo trabajé con él un tiempo cuando él llegó a Radio Cima. Llegó ahí, entonces trabajé mucho con él. Esteban Benítez era una persona que tiene un corazón acá, en la mano, porque él nació para servir, no para servirse, sino para servir. Él le incomodaba cualquier cosa
negativa que él podía ver. Y a quién podía, él andaba buscando ver a quién podía ayudarle, en qué forma, cómo. Y Dios lo colocó en un lugar donde él podía hacer eso que él deseaba, que fue trabajar en el IMAS, porque compartió la radio con el trabajo en el IMAS. Y entonces ahí fue donde luchó. Pero hay que ver a Esteban, qué corazón tenía, cómo se quitaba el bocado de la boca para dárselo a otra persona. Es decir, él tenía un corazón grande, muy especial, hasta que se me pega el nudo en la garganta de recordar a Esteban cómo era de bondadoso. Si era para la religión también, él vivía pendiente de que se transmitieran las misas, de que el rosario, y si uno porque estaba apurado con el programa que seguía y ya tenía que cortar la transmisión o alguna cosa, pero ¿cómo pueden ser tan mezquinos con Dios? Usaba siempre Sí, sí, sí. esa palabra que vayan a cortar, ¿cómo pueden ser tan mezquinos con Dios? Pero sí, Esteban fue una persona que nació para servir. Sí, qué maravilla personas así, porque cuando hacía falta se montaban maratónicas y ahí estaban todos Ahí ustedes. estábamos. Había un grupo que él también fue formando, el grupo. Ah, sí, 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 Ujú. sí. Eh, hay muchas cosas que se recuerdan de huracanes en Centroamérica, que se juntó víveres aquí para ir en un camión o que se consiguió hasta un avión de aquellos aviones a pistón que existían en esa época y se llevó a Honduras muchas cosas. En una ocasión a Huracán Nicaragua. Juana. Sí, 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 se llevaba, se recogía. Cuando murió don Paulino, se hizo una maratónica grandísima para traer su cadáver de los Estados Unidos aquí. Bueno, en fin, un montón de anécdotas. Y él, junto con don Cosme Mejías, también ayudaban mucho y se juntaban mucho para hacer eso. Cuando terminaban algo, que le entregaban un diario, bueno, alguna cosa, una casa, una persona así, misión cumplida. Esa era una palabra que la tenía siempre a flor de labios, misión cumplida. Qué Entonces belleza. él se llenaba. Claro, Lástima que la muerte sorprendió a Esteban muy joven, relativamente, sí, claro. relativamente joven. Él pudo haber dado más, pero así es Dios, Sí, sí. así es Dios. Él sabe los propósitos Claro, sí. de De ahí cada sí, no, uno. las cosas una vez dice, puede haber sido, pero no podía ser porque iba a ser de esa forma. Sí, Y usted menciona ahora a don Cosme Mejía. Don Cosme Mejía es otro hombre, bueno, que lo tenemos vivo. Don Cosme, ¿qué edad tendrá? Como unos 95 no, no, años. no, no, acaba de cumplir los 90. Acaba de cumplir los Sí, 90. ahora hace como 4 o 5 meses. Ok, don Cosme Mejía, que además se casó con una tía suya, Sí, ¿verdad? Y que ya con falleció. Él Marita. volvió otra vez a contraer Sí, matrimonio. se casó otra vez. Ajá, y qué dicha, ¿verdad? Que puede estar uno bien acompañado, no Sí, importa la edad a la que uno, el amor no exactamente. tiene El edades. amor no tiene edades, Y definitivamente. esa es otra persona que yo pienso que es de la gente que hay que reconocerle. Don Cosme Sí, también fue una persona muy entregada al trabajo sí, comunal. sí, muy entregada al trabajo comunal. A él le gustaba todo eso. Ya le digo, era una yunta con Esteban y para ayudar a una persona y con esa frasecita, misión cumplida, pero ellos vivían siempre viendo a ver a quién ayudaban, que no negaban. Tampoco era que si llegaba cualquier persona y no, ellos estudiaban el caso. Ajá. Lo hacían, pero un caso estudiado, que la persona realmente necesitara aquello. Don Gilbert, para la construcción de la catedral y ese trabajo del padre Sancho, que es una cosa muy interesante, porque estamos hablando ahora que se ha planteado ante la Asamblea Legislativa el que se considere benemérito de la patria el padre Sancho, que yo siempre he dicho, nunca se le reconoció nada, porque no hay una institución que lleve su nombre, nunca realmente lo trajimos de allá, en la sabana. Yo varias veces lo fui a entrevistar antes de que se viniera para acá, ya muy viejito, que el pueblo se hace cargo, lo tiene en un lugar y por dicha que era un hombre con salud, más bien aquí recuperó la salud, ¿verdad? Ujú. Yo me acuerdo que el primer año cuando él vino, y que vino una luna llena muy linda, y yo lo fui a visitar y estaba él afuera en su silla de ruedas viendo la luna, y dice, hace tantos años que no veo una luna, porque vivía metido en el cuarto, ¿verdad? Entonces, y ese es también de las personas que mucho hizo con Claro, un pueblo súper entregado también, sí, porque yo pienso que no solo uno hacer, sino saber motivar. claro.
El padre Sancho fue otra, volvamos a lo mismo, que nació para eso, para servir, para ver en qué hacía. Él siempre vivía pensando qué podría hacerse, y no era una cosa pequeña, era en grande. María Inmaculada, Colegio María Inmaculada, que ahora lleva el padre el nombre de él, el Colegio Agropecuario en Santa Clara, que fue una lucha tremenda. Él consiguió todo con que se lo regalaron Juan Mercedes y otra persona que le dieran o le vendieran muy barato los terrenos. En San José, la última obra La fue Posada de Belén, La Posada de Belén y ujú, él, y Radio él- Santa Clara, Radio Santa Clara. emisora. Sí, Sí, son 18 obras grandes las sí, que él la llegó que él hizo. con una motivación. Bueno, y el cooperativismo. El cooperativismo, exactamente. Sí, él venía especializado en eso, en el cooperativismo, Ujú. exactamente. Y fue para nosotros, los sancarleños, una gran bendición de que él viniera a este campo, que hubo un momento muy especial a sustituir a un padre que estaba enfermo, y entonces fue ese momento especial porque Dios lo tenía destinado para aquí y aquí hacer esas grandes obras. Todo lo que él hizo, esa construcción de la catedral, eso es, no tiene nombre, definitivamente. Claro, Vea claro. qué belleza, es única en el país, una catedral, como él dice, que tiene una bóveda central, que no tiene una columna. Sí, que es De cualquier lugar, cristocéntrica. de cualquier lugar uno disfruta la misa. Uno Sí. ve al sacerdote, lo que está haciendo. Ajá, Todo, 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 ajá. todo. Sí, es lo que De llaman una cualquier iglesia esquina. cristocéntrica, que fue la primera que se Ujú. construyó, que hasta, por cierto, Teodorico Quirós, Kiko Quirós, tan famosísimo como arquitecto, que es la iglesia de Coronado y la de Puriscal, y también la de San Carlos. Sí, O sea, qué contactos tenía él para que personas de esos niveles vinieran y trabajaran, yo creo que gratis? sí, 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 yo no sé. No, sí, él todo lo tenía que conseguir evitando gastos. Yo no sé cómo Dios le dio toda esa facilidad para llegar definitivamente a las personas que él ocupaba, que lo necesitaban, que le daban. No sé cómo salieron los planos del agropecuario, pero tiene que haber sido de la misma forma. Ahí recuerdo del muchacho que siempre estuvo ahí en la construcción, muchacho Corrales de aquí, de los Corrales de aquí, que eran constructores y todos esos vivieron años así, eran los constructores ahí en el agropecuario. Es decir, eso tiene muchísima historia ese colegio, Sí, tiene mucha porque hay historia, que ver lo que construía aquí y lo que hacía en el exterior. ¿sí? Porque hay que ver que ese trabajo que eran los benedictinos, los Los sacerdotes, benedictinos, sí, se fue ellos, ese trabajo de los benedictinos y lo trajo aquí para el sí, agropecuario. creo que ellos eran de Texas, por ese lado están ellos. Y recuerdo que no había gente que ellos no hablaban español, entonces todo era en inglés. Una vez había una fiesta en Santa Clara y como papá era el policía de la vieja, la autoridad de la vieja, entonces lo mandaban allá a reforzar al policía, ¿verdad? Le juntaban 2 o 3 de lugares y ahí llegaba. Ese papá que iba viendo un hombre que venía con un sombrerillo así, caminando medio raro, y dice, la pucha, ahí viene el primer borracho. Y era uno de los padres de ahí que andaban por todo el lugar haciendo recorridos, uno de los benedictinos, sin saber el idioma, quién sabe cómo daban las explicaciones de ellos, cómo daban sus sermones, pero fue muy bueno eso. Claro, las Yo no sé monjas cómo los también de la consiguió, Inmaculada, él también se ¿sí? trajo toda esa congregación para Toda esa, acá. sí, de ¿Cómo tenía ese la poder, franciscana, verdad? Digo yo también, a ese nivel de la iglesia, de poder conseguir toda esa gente. sí. Y él llegaba, ocupaba un presupuesto, un dinero para algo y se metía en la asamblea o en el ministerio y hacían de alguna cosa y conseguía el presupuesto. Sí, decían que era el Que diputado ocupa, número 58. sí, exactamente, él andaba por todos lados. Yo recuerdo, pues tuve la dicha de estar 10 años en la junta porque él me llamó del colegio agropecuario, estuve 10 años ahí y era una belleza porque llegaba a darnos los informes. La reunión empezaba a las 4 de la tarde, supuestamente. Llegábamos, hacíamos una oración y muy bien, siempre fui el secretario, iba a empezar a leer el acta cuando empezaba a contarnos anécdotas. Y bueno, ya fui al Ministerio de Hacienda, que aquí, que me van a dar una partida de tanto. Y él, no era que me la van a dar, no, era que él, hasta que no la tuviera en su mano, no decía que ya me la dieron.
pero yo no sé cómo gastaba el tiempo, su gasolina, su todo, y nunca decía, de esa partidita, denme 5 colones para echarle gasolina al carro. Nada, 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 nunca, nunca, nunca puedo decir que el padre pidieron 5 para decir él, es que no tengo plata para ponerle gasolina. No sé si de dónde saldría su comida, su todo, pero era entregado totalmente y llegaba a las personas y hasta que no saliera con el cheque en mano, no se iba. Ahí está. Lo más que hacía era que se llevaba un vinito de consagrar para darle alguno. A él era lo único. Ujú, Era el único soborno. Sí, qué hombre más extraordinario, un motivador increíble. Yo pienso que hay personas, bueno, yo admiro mucho al Padre Sergio con las obras del Espíritu Santo, Sí, que yo pienso que hay gente que son como íconos, gente como especial, que hace obras grandísimas y sí, que siempre la gente, hay quien lo pone en duda, ¿verdad? sí. Eso en todos los lugares. Pero con el Padre Sancho, esa labor increíble y que era porque también la gente dice, uy, qué pereza ir a la misa con el Padre Sancho, porque el Padre se para y la iglesia, la misa no era una hora, el Padre empezaba a explicar qué había hecho, como para los adultos seguro era diferente que para los niños, ¿verdad? Claro que sí. Yo casaba con una hija mía, la hija mayor. Estábamos en misa, estaba el padre Sancho, daba la bendición, pero siéntese un momentito. Entonces decía, decía mi hija, calladita, ¿no? Un corte comercial y ya volvemos, decía. Sí, sí. Porque entonces ese momentito tal vez le digan 5 o 10 minutos explicando algo y todo el mundo poniéndole cuidado, porque él, la satisfacción era de lo que él hacía, que la gente se diera cuenta que lo que él pedía, aquí está la obra. Ujú, No ujú, era porque es para mí ni nada. ujú. Y bueno, ahí se hizo algo, pero no, 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 aquí se gastó tanto en esto y más bien se quedó bebiendo y yo le pedía a Julana y tal. Y bueno, la cuestión es que él siempre explicaba y daba los mensajes. Y cuando hacía un viaje, que tenía que ir a Roma o alguna cosa así, él contaba todo el viaje. Entonces la gente decía, pues eso decía mi hija, un cambio comercial y ya volvemos. Bueno, y vea qué interesante porque resulta que el Padre Sancho vino aquí por 3 meses. El padre había sido uno de los predilectos de Monseñor Sanabria, un hombre extraordinario, Monseñor Sanabria. Entonces, a él, el padre Armando Alfaro, que luego manejó el Eco Católico, que era periodista, a los dos los mandó a los Estados Unidos a estudiar economía. Ujú. Entonces, porque la idea era que Él el era padre, economista. exacto, que el padre Sancho viniera especializado en cooperativismo y que en Río Segundo instalara una escuela de cooperativismo. Pero cuando llegó aquí, y la misión de él es váyase para San Carlos, que hay un cura que está muy enfermo con cáncer. Cuando el cura ya muera, entonces usted se viene. Ni el cura, ya murió como 7 meses después. Ya el padre Sánchez estaba metidísimo y ya de una vez lo dejaron 3 meses y se quedó, no sé, como 40 años. Como 40 años, ¿sí? Exacto. Una Eso cosa es así, como o doña más Orfilia quizás. Blanco, ¿verdad? Exactamente. Doña Orfilia vino por 5 meses y todavía no se ha ido. Todavía no se ha Ya ido. pasan Ahí como gracias, 60 años. gracias a Dios, ahí la tenemos a doña Orfila. Y ojalá sí sea como usted, ¿verdad? Que dentro de 60 años estamos otra vez aquí Eso sentados espero. grabando. Y ya que nos mencionamos así rápidamente doña Orfilia también, porque habrá gente, pues que la conoce, pero en algún día que vean este programa, ya hayan pasado los años, doña Orfilia es una enfermera que vino desde Cañas con sus hijos a enseñarle a las parteras cómo se atendían los partos, porque aquí todas las parteras eran y así, Totalmente empírica. Sí, empíricas. sí. Entonces vino y se quedó para siempre. Es una maravilla. Es una maravilla. Sí, definitivamente una maravilla. Es cuando una persona llega a un pueblo y se encariña, se queda y, y siente aquella satisfacción y hacer obras. Porque lo de la catedral, aunque muchas personas decían es que el padre se va y le quita el chancho al campesino que lo quiere para vender, no, la gente le daba, lo que le daba se lo daba con amor, se lo daba con amor y ahí está el resultado. Ahí está el resultado, que se duró años construyendo. Tenía que ser así, pero ahí está el resultado. Es una belleza lo que tenemos nosotros de la catedral y que él esté ahí también en su monumento, viendo la iglesia, señalando la Exactamente, iglesia, ese es sí. un monumento que se hizo también por 5 o 6 personas, de don Ujú, Adrián González y don Dagoberto Arce, y don sí, Dagoberto Arce me decía,
Se ha planeado hacer algunas esculturas, pero no se ha hecho nada. Me dice, ¿por qué usted que se mete en las cosas y cuando se mete, mete cabeza, no nos ayuda? Le digo, está bien. Yo meto cabeza y motivo, pero la plata la consiguen ustedes. Sí, Y se consiguieron 12,5 millones, fue lo que nos costó esa escultura. imagínese. Tuvimos la oportunidad de ir a donde el padre Sánchez y le padre, queremos hacer una escultura suya. Pero decía el padre Marcos que una persona como que no, porque el padre siempre era muy sencillo, que no le iba a gustar al monseñor, al padre Sancho. Y yo le dije, le digo yo, es que es el padre Marcos, que seguro a usted no le va a gustar. Bien, como a usted le gusta la sencillez, esto y lo otro. Me dice, vea, ¿sabe cuántos años tengo yo? 100, sí. ¿Usted qué cree que puede decir alguien a los 100 años? Háganmela, Claro. para que el pueblo vea que yo lo amé Ujú. y que yo estoy ahí para que las nuevas generaciones me vean, porque yo amé y quiero siempre estar presente y a través de eso me parece muy bien. Entonces fue cuando le dijimos, padre, Y entonces con una mano señalando la iglesia y con otra en el en el corazón. corazón. Y hay otra cosa importante. No solamente se vino el padre, sino que se vinieron, no todos, pero sí gran parte de sus hermanos. Ujú. Que también fueron gente de mucho También provecho. que vinieron a poner sus industrias aquí, a darle auge a nuestro cantón, que también venían Cosa. arrastrados por él, ¿verdad? Yo nunca me olvido porque ahí en la extra salió el día que inauguramos la escultura, dice, la única persona que se le ha hecho una escultura y que está presente con 100 años de edad, acompañado con su hermano mayor. Sí, El hermano acompaña- tenía 105 años. acompañado Sí, con su hermano mayor. exactamente. Muy lindo, muy Claro, lindo. Bueno, claro. nos vamos por un momento y ya regresamos con más aquí de Volvamos a lo Nuestro. Y aquí sabrosísima la conversación con don Gilbert, todo lo que significaba en esa época, en aquel pueblito incipiente, en aquel San Carlos lleno de gente trabajando en los campos y aquella, y la inocencia, ¿verdad? Digamos. Ujú. Había algunos tal vez que no eran muy inocentes, pero en general. Pues en general que sí, sí. Yo me imagino lo que significaba para la gente tener un radio. Era difícil tener un radio. Claro que sí, era difícil, porque eran radios a batería. Todavía no había nacido Copelesca en la región. Y entonces era ya muy difícil tener un radio. No había ni siquiera un radio pequeñito, sino todos los radios eran grandes, con unas baterías enormes que se consumían muy rápido. Y ocasionalmente unas eran recargables, otras no. Y venían envueltas en un papel ahí muy especial, y unas eran tubulares y otras cuadradas. Y entonces la gente iba pendiente de tener un repuesto, porque si se terminaba la batería, se terminaba el radio, ¿verdad? Hasta ahí llegaba todo. Entonces ellos necesitaban, porque era una necesidad de tener eso por cualquier mensaje, cualquier familiar enfermo, cualquier cosa, tenerlo ahí alerta. Y claro, era muy difícil, no era así nomás conseguir un radio. Ok, y en general, ¿dónde la gente escuchaba? Digamos, la gente de muy escasos recursos, ¿cómo hacía? Bueno, había gente que llegaba donde el que tenía el radio y le decía, mira, es que tengo a mi tío o mi tía o mi mamá o mi papá que está enfermo, que está internado en el hospital. Ellos quedaron de mandarme un aviso en tal programa. Entonces, haceme el favor y le pones cuidado y cualquier cosa me avisas, el que no podía tener el radio. Entonces Ajá, se valían de los vecinos para que ellos ok. le llegaran con su Y luego información. fue más fácil tener un radio, digamos, aún antes que llegara Copelesca. Pues ¿O sí. había llegado Copelesca cuando ya ustedes también transmitían, seguían Ah, no, no, transmitiendo? no, no, claro que sí. No, Copelesca no había llegado En todavía. los Matamoros, digamos. Sí, la empresa Matamoros era el que asistía aquí, porque Copelesca era solo zona rural. Ujú. Hasta los años ya empezaron a entrar acá, porque ya la empresa Matamoros no podía abastecer. Entonces ya fue cuando vino el convenio, no sé qué hicieron, entonces ya ellos entraron a servir acá. Que por ejemplo, a nosotros que vivíamos en el barrio del Carmen sí nos daban el servicio, porque ya de San Roque para abajo se contaba como rural. Entonces ya podíamos tener el servicio de ellos, de Copelesca, quiero decir. Pero ya cambió la cosa, porque ya la gente podía comprar otro tipo de radio, ya vinieron aquellas famosas consolas con sus tocadiscos, con todo eso, y ahora los radiecitos pequeñitos. Sí, claro. Y entonces todo el mundo
Porque dicen que inclusive en las matillas de café colgaban los radios mientras la gente recogía café y Ah, sí, estaban claro. oyendo el aviso oportuno. No, y para estar, como iban avanzando en matas, iban avanzando el radio. Y aquel escándalo por todo el cafetal. Qué No, y belleza. gracias a Dios, Sí, ¿verdad? Fue sí, una sí. novedad Claro, increíble. es que por eso hay gente que tiene como una gran nostalgia, pero son cosas que no pueden volver a suceder porque fue otro tiempo y fue hermoso. Hay que Sí, sacarle jugo a cada uno de los tiempos. Hay otro personaje que yo quiero que hablemos antes de que finalicemos el programa y es de la hermana Marisa. Es interesante cómo hay personas que han llegado aquí por determinadas circunstancias, como hablábamos de doña Orfilia, o como hablamos del padre Sancho, como hablamos de algunos de ujú, médicos, muchísima gente. Y es que de repente tenemos la hermana también es de las que llegó aquí y se quedó, y en aquella sencillez, aquella humildad y todo aquel trabajo que hace con la comunidad. sí, la hermana Marixa, hasta donde yo sé, ella era pues, hija de una familia adinerada o acomodada, digamos, económicamente, de Naranjo, pero ella quiso coger la vida religiosa y buscó estaba en las franciscanas, en las que eran del colegio. Por alguna circunstancia ella la mandaron aquí. Yo creo que todavía ella no había hecho sus votos perpetuos, pero llegó aquí y aquí se fue enrolando a trabajar por la comunidad y ha hecho para mí una maravilla que es la casa de convivencias, dentro de otras cosas. Y entonces ella se fue penetrando y haciendo rifas, que pidiendo acá, que pidiendo un carro para ir a hacer un mandado a alguna parte. Ella siempre estuvo alerta a hacer eso, a trabajar enormemente por la comunidad. Haciendo un paréntesis, otra persona que aquí no se le ha hecho nada, no se le ha hecho nada, es a Sor Laura Mercado. Ella está enterrada allá en la catedral, ahí en el terreno de la catedral, y fue otra mujer luchadora, y por eso existe, que se llamaba Sor Laura Mercado, pero le cambiaron el nombre a un gimnasio que hay ahí en el barrio San Antonio. Algo ahí, ella fue muy especial en eso. Sor Laura Mercado era mexicana, era una monja. Entonces Marixa seguro se inspiró en ella para hacer las obras que ha hecho. Y yo creo que todavía no se cansa de estar recogiendo para alguien, haciendo una rifa o algo. Claro, y ella siempre en esa forma tan anónima, tan tranquila, tan de recordar también al padre Marcos, Sí, ¿verdad? El exactamente. padre Marcos es otro personaje maravilloso que también no era de aquí, pero vino y pasó a ser aquí y es el Sí, sacerdote que más tiempo ha estado trabajando y que bueno, está en San Ramón, pero pienso que también es la gente que llega y construye y con aquella bondad maravillosa, ¿verdad? sí, Y en exactamente. aquel silencio, Son personas que nacieron para eso, como sí, digo para yo, sí. servirle a la comunidad Para servir a la definitivamente. comunidad, para servir y no ser servidos, Exactamente. definitivamente. Ya es una maravilla todo Sí, eso. sí, sí, sí. De, Qué belleza. Estamos entonces muy contentos con todo lo que son los medios de comunicación, con todo lo que han dado los medios de comunicación, las personas que han dado los medios de comunicación, como hablamos de don Esteban y de algunas otras personas. Usted es una de las personas también de las que ha trabajado pues mucho por gracias su a Dios. comunidad. Sí, sí, como tal vez no tan a fondo, pero ahí a donde hemos podido. Ahora que dicen medios de comunicación, ya quisiera que Canal 14 nos pusiera en Jacó con alguna de las cableras de allá, bueno, con la cablera que nosotros tenemos ahí en la casa, en la casa familiar de Jacó, porque cuando nosotros vamos a pasar los días allá, nos hace falta estar con el canal ahí. Yo no sé, ahora bueno, hay que hablar con Manrique, pero sé que esto llega por todo lado, ¿verdad? Sí, sí, No, sí, no, sí, no sé qué tanto pero llegará a al menos Japón. en la cablera que tenemos allá nosotros, no, o a Jacó no ha llegado, pero ojalá que pudiera llegar, Bueno, de de alguna alguna forma forma. lo Fue un haremos. paréntesis, fue una Bueno, chanita, fue una sí, sí, chanita. sí. Don Gilbert, ¿está contento usted con su vida? Sí, Ujú. feliz, feliz, feliz. Yo estoy contento con la familia que Dios me dio, con mis hijos, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, ahora mis bisnietos. Muy feliz, los dos estamos muy felices porque ya lo comentamos a veces, qué dicha, aunque ya estamos solos en la casa, pero qué dicha que nuestros nietos, cada uno tiene su profesión
y no solo su profesión, sino su trabajo. Y ahora ya los bisnietos que ya están en la escuela, otro va a estudiar, hay otra pequeñita de 2 años, de 6, el que empieza a estudiar ahora el año que viene, y está la de 10 que ya va para sexto. Entonces es una maravilla, yo estoy contento con la época que Dios me dio para vivir, sobre todo. Con todos esos cambios. Todos esos cambios. ¿Verdad que es? Cuando uno se pone a meditar, dice, qué maravilla, qué suerte que hemos podido vivir todos estos cambios. Porque nosotros somos de la época analógica y nos metimos en la digital, estamos entre las dos, pero disfrutamos de las dos. Y tal vez apreciamos más la actual porque vivimos la antigua. Exactamente, por eso es que apreciamos la actual, porque vivimos, porque anduvimos en barriales, porque sabíamos lo que era embarrialarse. De mi abuelo Tito, que venía de Puente Casa acá a llevar el comestible y nos quería traer porque él era muy, muy cariñoso, y venir uno atrás de él con la capa puesta aquí porque estaba lloviendo y uno tapado ahí atrás sin ver nada. Venía un vuelo completamente por instrumentos al que el caballo ahí viniera de Puente Casa aquí, ¿verdad? Y uno ahí Está tapado. Buenísimo, eso no lo sabía. Hasta llegar a la caballeriza de don Porfirio, quitarse la capa, pues empezaba a ver uno algo, ya tenía hasta la vista casi, como decía, como nublada, porque no podía ver. Eso no lo sabía yo, pero bueno, está interesante, porque vea que hay muchas maneras definitivamente de trasladarse. Bueno, qué dicha, definitivamente, todo ese trabajo. Bueno, antes que terminemos las tamaleadas, no hablamos. Claro. Oiga, vea qué ricos tamales. ¿Ustedes hacen tamaleadas en su familia? Sí, en mi casa, mi esposa y yo tenemos 56 años de casados. Los cumplimos ahora el 21 de noviembre. Entonces, mi esposa, que era la que cumplía los años de casada, quiso hacer tamales para ese momento. Entonces hicimos unos, pero ya hicimos los de diciembre, porque posiblemente hay todos en las casas, los que puedan, porque ahora no es así nomás. Ya hicimos también 2 veces tamales, se puede decir, en este fin de año. 2 tamaleadas. Es que es una parte de la tradición que no se debe de olvidar. Sí. De esos 56 años de casados que le decíamos, tenemos 55 de hacer tamales. Solo el primer año no lo hicimos porque estábamos recién casados. Pero de ahí no lo hemos abrogado. Y cada vez se ha ido integrando más miembros de la familia. No, es que ese es lo lindo. Que llegue, que la reunión familiar, que se esté haciendo, que uno aquí le pone una cosa, que el otro le pone otra, cada uno encargado de poner el arroz, que poner la masa la pone la señora, eso sí, el cálculo, pero lo demás, y yo, el pobrecito, amarrando y cocinando. Y comiéndoselos. Y de vez en cuando. Don Gilbert, muchísimas gracias. Bueno, de verdad hay mucho que hablar y vamos a seguirlo invitando, porque usted tiene mucho que comentarnos de ese San Carlos maravilloso que usted vivió. Claro que sí, cuando tenga gusto y mientras la salud lo permita, con todo cariño, aquí estaré. Muchísimas gracias por pensar en mí y en mi familia. Y que Dios nos tenga todos siempre con buena salud, a nosotros y todo el personal de la televisora. Y muchísimas gracias. Amigos y amigas, qué sabrosura, ¿verdad? Conversar con alguien que ha vivido en la historia, participando en muchísimas actividades, conociendo muchísimos personajes. Y bendito Dios que algunos de esos personajes todavía están con nosotros. Así que muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.